mientras tanto, termino de mirar acá cómo está la transmisión e iniciamos. ¿Cómo está aquí? Don Raúl, buenas noches a don Raúl. Y bueno, entonces parece que aquí ya pudimos. Sí, ya listo, ya iniciamos. Bueno, entonces, mi nombre es Camilo, voy a acompañarlos el día de hoy con este tema llamado las dimensiones y dónde están en nosotros. Es un tema muy interesante, es un tema muy chévere, muy valioso, en donde vamos a mirar lo que es la naturaleza de todo, ¿sí? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Camilo. Vamos a mirar cómo es ese proceso de adimensionalidad, o bueno, el proceso de las dimensiones, que no solamente están exteriormente, sino también están dentro de nosotros, porque a la final todo tiene una explicación, y en medio de esta explicación, pues todo tiene también su propia naturaleza y el porqué de las cosas, ¿sí? A veces nosotros decimos, no, pues es tal situación o tal cosa, no, eso no tiene explicación, eso pues quién sabe por qué será que aparece esto, o si sé cuándo, pero la realidad es que todo tiene un porqué, y todo en medio de las cosas, aquí en donde vivimos, tiene una naturaleza, ¿sí? Y tiene entonces una representación. Aquí vamos a ahondar en todo eso, ¿listo? Es el tema número 5 y 6, las dimensiones y dónde están en nosotros. Hace parte de esta serie de herramientas prácticas, temas, conferencias que se denominan PASEA. Esto para tener una claridad para nuestro propio trabajo interior y para el conocernos a nosotros mismos. Y obviamente, en medio del conocernos a nosotros mismos, vamos a conocer también esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener bien en cuenta que existen muchas dimensiones, sin embargo, vamos a mirar unas que son las más representativas de nuestra naturaleza y son las 7 dimensiones básicas de la naturaleza, ¿sí? Estas 7 dimensiones básicas corresponden o están relacionadas también con cada uno de los vehículos, con cada uno de los vehículos de la conciencia o que vamos a desarrollar a través de la conciencia, ¿sí? Cada uno de estos vehículos que son los que vamos a poder crear, ¿sí? Nosotros también son vehículos internos que se van a crear, que vamos a crear, perdón. También vamos a mirar cómo es que cada uno de estos procesos está relacionado incluso con las vibraciones, con diferentes procesos vibracionales de nuestra conciencia, ¿sí? Vamos a mirar también que no solamente están las dimensiones, sino que es más, dentro de las dimensiones también pueden haber segmentos. Y vamos a mirar también entonces la naturaleza y cómo es que nuestra parte de la conciencia y del espíritu se relacionan también en cada una de ellas y cómo alcanzarlas nosotros de forma consciente. ¿Listo? Son las 7 dimensiones básicas de la naturaleza que vamos a ver a continuación. Aquí, ¿qué vamos a mirar? Aquí vamos a mirar también que la parte espiritual, la parte del espíritu, se desdobla, ¿sí? Y en el momento en que se desdobla de lo más superior, ¿sí? de lo menos material a lo más material, ¿sí? Y hasta vamos a mirar, y bueno, más adelante igual también en otro tema vamos a mirar que debajo de estas dimensiones básicas existen hasta unas dimensiones inferiores, ¿sí? Con más pesadez todavía, ¿sí? Pero todo esto son desdoblamientos de la conciencia que se va materializando en las diferentes dimensiones, ¿listo? Vamos a ver qué es una dimensión. Una dimensión es un nivel de conciencia. Existen tantas dimensiones como niveles de conciencia, pero ¿qué es un nivel de conciencia? Un nivel de conciencia lo podemos relacionar con un nivel de percepción de la realidad de las cosas, de la realidad que se está viendo, ¿sí? Eso lo podemos relacionar como niveles de conciencia. En cada uno de los desdoblamientos del espíritu, ¿sí? Y la representación que existe, aumenta el número de leyes. ¿Qué son las leyes? Entonces vamos a mirar. ¿Qué son las leyes acá pues, para nosotros físicamente? Es lo que nos condiciona a determinadas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar que en cada una de las dimensiones existen unas leyes y esas leyes condicionan la naturaleza también de esa dimensión, ¿sí? Hay unas que se pueden trascender, unas que inclusive hasta se podrán de pronto hasta cierto punto mirar cómo se resuelven, pero en sí está condicionando la naturaleza de esa dimensión, ¿sí? Y también está definiendo la materialidad.
¿Por qué? Bien, porque es que entre más leyes, más condicionamiento, más pesadez, ¿sí? Entonces, pongamos el ejemplo. Vamos a ir a vivir a determinado lugar. Y en ese lugar entonces nos ponen muchas condiciones. Usted tiene que llegar a tal hora, tiene que hacer esto, tiene que hacer también esto otro, tiene que dejar tal cosa, tal condición. Entonces todo eso son ¿qué? Son condicionamientos. Y todos esos condicionamientos lo que generan, me están llamando, una persona, un estudiante. Todos estos condicionamientos lo que generan es pesadez, más materialidad, ¿sí? Y en medio de todos los condicionamientos vamos a mirar que pues el ego se va a procesar cada vez más, ¿sí? Entre más pesado todo, pues es más contaminación. ¿Sí? Bien. Se conocen y vamos acá a definir 7 dimensiones básicas de la naturaleza, ¿listo? Veámoslas entonces. Acá este tema tiene una parte en donde se va a contar, ¿sí? Unas características de cada dimensión. Y tiene otra parte en la cual fuera de las características de cada dimensión vamos a mirar la aplicación práctica, ¿sí? Y vamos a mirar también cómo vamos a llegar a comprobar o a ahondar en estas dimensiones, ¿sí? La primera dimensión de la naturaleza. Entonces, llega toda la materialidad. Y toda la materialidad en un punto, entonces se inicia precisamente con un punto. Pero, ¿qué sucede? Que la consecución de puntos forman una línea recta, ¿sí? La primera dimensión es llamado la longitud, ¿sí? Por su característica digámoslo, microscópica, por decirlo de una forma, ¿sí? Es llamado también el tritocosmos, o sea, como un mundo súper pequeñito, ¿sí? Tritocosmos. ¿Sí? Pertenece al mundo de quienes habitan allí, quiénes son los que están con esa percepción de la primera dimensión. Se les denomina los monocerebrados. ¿Por qué? Porque la capacidad, digamos, de raciocinio, la capacidad de interactuar en esa dimensión es con algo denominado el cerebro emocional. ¿Sí? El cerebro emocional es lo que está definiendo todos los procesos de estos seres que habitan aquí, los monocerebrados. Un cerebro llamado el cerebro emocional. ¿Sí? También están los bicerebrados, es decir, que no solamente tienen el cerebro emocional, sino tienen cerebro emocional y tienen un cerebro motor instintivo sexual, ¿sí? Y estos son seres que no tienen columna vertebral, ¿sí? ¿Como quiénes? Como las hormigas, como las moscas, como los ciertos animalitos de mar, como ciertas partes de la naturaleza que son como entre vegetal y insecto, ¿sí? Bueno, todos esos que no tienen columna vertebral pertenecen a este mundo y tienen esta percepción unidimensional. ¿Listo? Bueno, aquí más adelante vamos a entender, en el tema número 8 vamos a entender que estos animalitos, bueno, o que estos seres también están aquí y que, digamos, la vida que los alimenta a ellos hace parte del fraccionamiento de la energía espiritual en un proceso llamado el proceso involutivo, ¿sí? En sí. Lo vamos a ir entendiendo sobre la marcha, igual pues acá también ya se los voy comentando. ¿Cuál es el condicionamiento? ¿Cuál es la pesadez de esta dimensión? 192 leyes, esa es, ¿sí? Bueno, ¿dónde está ubicado? Está relacionado con nuestro aparato sexual, ¿sí? ¿Y qué hay allí en el aparato sexual? ¿Qué hay ahí en nuestras glándulas sexuales? Bueno, pues ahí también hay unos seres, ¿cierto? El varón tiene los espermas y la mujer tiene el óvulo y están vivos, ¿sí? De por sí, pues el esperma tiene su capacidad para moverse y todo, tiene el espermatozoo, tiene todavía ese filamento, la colita con la cual se desplaza y demás. No son seres viviendo dentro de nosotros. Nosotros tenemos un mundo en nuestro interior. Bueno, como esta dimensión es de la longitud, aquí podemos encontrar la medida de la dimensión como todas las distancias lineales. Metro, kilómetro, hectárea, pero todo lineal, todo lineal. Todo se ve como una única dimensión. De un punto a otro. Esa es la primera dimensión de la naturaleza. Ahora vamos a mirar la segunda dimensión de la naturaleza.
La segunda dimensión de la naturaleza se denomina la superficie. Entonces, ¿qué sucede? Que en el espacio se mueve, esa línea horizontal se mueve, o sea, se duplica, se triplica, se cuatriplica y forma una superficie, ¿sí? Esta superficie es en la cual pues nosotros vemos toda la superficialidad de las cosas, ¿sí? Aquí, en esta segunda dimensión, a esta segunda dimensión también se le conoce como el limbo o el hall, es llamado también el hall del infierno, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a entender por qué, ¿sí? Bueno, ¿quiénes pertenecen acá a este mundo de la segunda dimensión? Los bicerebrados, pero esta vez sí son con columna vertebral, o sea, son seres que tienen el cerebro emocional, que también han desarrollado el cerebro motor instintivo sexual, o sea, ya tienen su comportamiento instintivo que los lleva a hacer tal cosa y tal otra, a desarrollar las cosas de su especie, que esa es la parte instintiva, ¿sí? Tienen movimiento y demás, y también se pueden reproducir sexualmente. Estos tienen columna vertebral, como quienes, como el gato, como el perrito, como la vaca, como, bueno, todos esos animalitos que habitan acá con nosotros. Y aquí hay algo interesante y de una vez lo voy a comentar, ¿sí? Se denomina la percepción, ¿sí? de estos seres hace que como ellos están y pueden percibir la segunda dimensión, y esta segunda dimensión voy a también a llamarla un astral inferior, ¿sí? Estos animalitos, por eso es que ellos pueden ver a las personas desencarnadas, ¿sí? A las personas que ya desencarnaron. ¿Sí? Ellos pueden ver la personalidad de los desencarnados, ¿sí? Por eso es que también se le denomina limbo y por eso es que ellos pues tienen esa percepción, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Aquí vamos a mirar que en la segunda dimensión ellos no se pueden autorrealizar, ni los de la primera dimensión se pueden autorrealizar, ni los de la segunda dimensión se pueden autorrealizar. ¿Por qué? Porque ellos carecen del cerebro intelectual con el cual se va a desarrollar todo el proceso de extracción de sabiduría. ¿Sí? Ellos simplemente están en un aprendizaje de acuerdo a su naturaleza, pero hasta ahí. Ellos no pueden unirse con su conciencia, con su Padre interior, con su ser divino, ellos no se pueden unir, ¿sí? Para eso se necesita el cerebro intelectual, que es ya aquí en la naturaleza humana, en el reino humano. Listo, en esta segunda dimensión hay 96 leyes, ¿sí? En la primera había 192, aquí ya se reduce el número de leyes porque vamos ascendiendo, entonces es menos pesadez. 96 leyes rigen la segunda dimensión de la naturaleza. ¿Qué vamos a ver acá en esta dimensión? Aquí están todas las superficies de las cosas, todas las superficies de los volúmenes, ¿sí? Entonces son solo planos superpuestos y todo se ve como si fuera a través del televisor, ¿sí? Digamos acá, ¿sí? Están dadas entonces por dos dimensiones, largo, ancho o largo y alto, ¿sí? Todas las medidas metro cuadrado, kilómetro cuadrado, centímetro cuadrado, todo eso, así es la forma de medir la superficie. Y la superficie es lo que está, digamos, definiendo esta dimensión de la naturaleza. ¿Aquí qué está? Aquí está también toda nuestra superficialidad, ¿sí? Entonces cuando nosotros somos demasiado superficiales, solamente estamos viendo la apariencia de las cosas y le damos excesivo valor a la apariencia de las cosas, quiere decir que nosotros tenemos un nivel de conciencia menor al que es en donde estamos, que es la tercera dimensión. Quiere decir que estamos sesgados de la percepción de la realidad. Y quiere decir que pues hay más pesadez. Todos tenemos una personalidad y a través de esa personalidad es que tenemos una apariencia frente a las demás personas, frente al mundo, ¿sí? Bueno, pero entonces sobre la marcha igual vamos a profundizar en esto. Mientras tanto diremos, por eso es que cuando las personas igual, bueno, fuera de la percepción que estoy hablando, con el que uno es muy superficial y todo, cuando la persona fallece, ¿sí? Perdón, qué pena, cuando la persona fallece, la personalidad del que fallece, pues está habitando esa dimensión y por eso es que esos animalitos lo pueden ver, incluso uno mismo también, si se llega a desdoblar y baja a la segunda dimensión, pues uno puede ver estas personas desencarnadas, saben, las personalidades. Tercera dimensión, es en donde nos encontramos pues, aquí físicamente, ¿sí? Esta dimensión está definido y el nombre es la dimensión del volumen, ¿sí?
es el mundo físico. Aquí está el mundo físico. Está gobernado por 48 leyes. Acá en estas 48 leyes, pues vamos a mirar, en la primera conferencia dijimos que durante las conferencias íbamos a profundizar en las leyes que nos rigen. Bueno, pues parte de estas 48 leyes, las más importantes, que son como unas 6 o 7, se van a comentar durante las conferencias. Aquí también está relacionada a la ley de la gravedad y otras leyes que nos rigen aquí y definen esta naturaleza en nuestro mundo físico. ¿Bien? ¿Cuál es la naturaleza de este mundo físico en el cual vivimos? Es de naturaleza celular. Es lo que gobierna, digamos, esta dimensión. ¿Quiénes pertenecen a este mundo físico? Pues ya los tricerebrados, los seres tricerebrados, que tienen esas tres formas de desarrollar, digamos, la percepción de las cosas y demás, que es el cerebro emocional, que es el cerebro motor instintivo sexual, con el cual pues nos podemos movilizar, nos podemos reproducir y desarrollamos una parte básica de supervivencia y, bueno, y unos impulsos y otras cositas que están ahí guardadas, que vimos en el tema número 4 del centro instintivo, está relacionado con este cerebro instintivo, y el cerebro intelectual. ¿Cuál es el cerebro intelectual? Esta capacidad que nosotros tenemos de razonar y de reflexionar para generar esa abstracción de sabiduría de todas las cosas que nos suceden y, bueno, aprender de nuestras equivocaciones y de los errores y sacarle lo valioso a cada defecto para eliminarlo, ¿sí? Entonces, a la final, acá estamos nosotros, que somos estos seres tricerebrados con columna vertebral. Somos y nos definen los maestros e internamente como seres animales racionales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como nos hemos olvidado de hacer una pausa, de no tomar simplemente nuestras decisiones de forma impulsiva y que no filtramos pensamientos, ni sentimientos, ni nada de eso, entonces a la final estamos actuando hasta peor que animalitos en cierto sentido. Tenemos un estado animalesco que es por nuestra inconsciencia, ¿sí? Bien, pero vamos a mirar que ese estado espiritual en el cual nos definen como animales racionales puede cambiar si nosotros trabajamos sobre sí mismos y usamos esa capacidad de estar aquí en este mundo para nuestro desarrollo interior y para unificarnos con nuestro ser, ¿sí? Quiere decir que podemos llegar a un estado espiritual de verdaderos hombres, ¿sí? Pero mientras tanto estamos como animales racionales. Aquí estamos nosotros y están los cuerpos físicos de todas las cosas del mundo físico. ¿Listo? Bien, vamos a mirar una cosita y por qué es importante esta dimensión, ¿sí? Bueno, en esta dimensión están todas las cosas con presencia física orgánica o inorgánica con 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces, ya no es solo superficialidad, ya si tenemos un plano cartesiano de X y Y, ya no solo es X y Y, sino X, Y, Z, en donde ya hay una profundidad, ya está el volumen, mejor dicho, es el volumen de las cosas. Ya la percepción nuestra es muy diferente a planos superpuestos, nosotros ya estamos viendo los volúmenes de las cosas. Y la percepción que tenemos es así. Quiere decir que siempre en cada una de estas dimensiones está contenida la anterior, ¿sí? Hablaba yo de la primera dimensión, la consecución de puntos, la materialidad, es cada punto de la línea, es la consecución, listo. En la segunda dimensión, que es como si se juntaran muchas líneas, forma una superficie, pero en esa superficie está contenida la primera dimensión. Y aquí en la tercera dimensión están contenidas las dos anteriores, ¿sí? Bueno, por eso es tan relacionado todo. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta tercera dimensión? Vamos a mirar que nosotros tenemos esta capacidad de estar aquí físicamente. Y nosotros, como ya lo vimos también en el tema anterior, y bueno, lo sabemos, nosotros estamos recibiendo energía espiritual, que es con lo cual está generando o sea, se está generando todo lo de la vida, ¿sí? Porque la vida, como siempre lo diremos y lo explico, no nos enchufamos a la pared ni nada, a una corriente o esto, sino viene del espíritu, esa energía viene del espíritu. Nosotros somos un condensador de energía espiritual. ¿Para qué? Para que aquí, en la parte material, hagamos un trabajo con esa energía, si no se la entreguemos a los defectos en la mente, en el sentir, en el obrar, en el hablar, sino que esa energía que va a quedar en nuestra, digamos como nuestra alma, las funciones del alma,
esta energía espiritual que queda como las funciones del alma, llevemos a un proceso de refinación para una purificación interna y que esa energía refinada pueda generar una creación superior interna. Quiere decir que se pueda cristalizar como conciencia liberada en nuestro proceso de despertar del 97% de conciencia atrapada que tenemos ahorita a llegar a un 100%. Pero entonces eso se va a hacer aquí, esa es la oportunidad que tenemos de esta manifestación. Aquí no venimos, como pues lo dijimos en el primer tema y en el resumen que ya tienen todos el primer tema, no venimos aquí a simplemente satisfacer placeres y deseos, a tener unos diplomas, a tener poder aquí con esto y con esto otro y tener una casa. No, nosotros vinimos aquí a algo superior, vinimos aquí a experimentar lo real de las cosas, ¿sí? Lo real en la mente, en el sentir, lo real de esta naturaleza y lo real que está dentro de nosotros. ¿Sí? Lo real del amor, no la cuestión romántica ni nada, sino lo real del amor, o sea, el sentir superior, ¿no? Entonces vinimos aquí a hacer muchas más cosas, pero nos enredamos con placeres y deseos y con todo lo que la sociedad nos bombardea y todo, y se nos olvida que hay cosas superiores y que podemos experimentarlas, ¿sí? Seguimos entonces, y luego de esta tercera dimensión existe la cuarta dimensión de la naturaleza. Ay, bueno, se me había olvidado comentarles. Pequeño detalle. En la segunda dimensión está relacionada con el centro instintivo. La segunda dimensión está relacionada con el centro instintivo. Y ahí está la base de la personalidad nuestra. La tercera dimensión está relacionada con el aparato sexual, porque todos los cuerpos físicos se crearon en el sexo y salen de la unión sexual. Y la cuarta dimensión de la naturaleza también está relacionada con el centro instintivo, porque recordemos que el centro instintivo es el que maneja el ciclo de vida de todas las cosas y de nosotros, el ciclo de vida nuestro. Entonces, ¿qué sucede? Pues resulta que la cuarta dimensión es el tiempo. Y nosotros medimos el tiempo en muchos sentidos en un ciclo. ¿Sí? Lo tenemos como ciclos. El tiempo lo medimos en función de un ciclo. Pues por eso esta cuarta dimensión es el tiempo. Y aquí que también hay un mundo. ¿Sí? No, la cuarta dimensión es el tiempo, pero hay un mundo en esa cuarta dimensión. Es el mundo etérico. Es la parte superior del mundo físico. Y también es una parte física. Vamos a mirar. La naturaleza de este mundo es una naturaleza etérica. El éter es un elemento de la naturaleza y es un precursor de muchas cosas de acá del mundo físico. Luego profundizaremos en ello. Mientras tanto diremos que acá en la cuarta dimensión, que es la parte vital nuestra, ¿sí? Están nuestras aguas, ¿sí? Las aguas es la energía de vida nuestra que tenemos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Que esa energía de vida pues está contaminadita con nuestros defectos, ¿no? Entonces eso conlleva, y muy bien se explica y muy bien lo podemos entender, que hay muchas cosas psicológicas, por decir como que nos hagamos una proporción, 90% de los procesos psicológicos va a somatizar en enfermedades en el cuerpo físico. Ya el resto son procesos físicos pues, que a la final somatizan, pero hay mucho que es relacionado con la parte psicológica, y aquí también en nuestras aguas está el karma. Entonces también ahí está relacionado a las enfermedades que vamos a desarrollar. Ya venimos, digamos, como predispuestos hasta un punto para ciertas cosas, ¿sí? Porque es esa energía de vida que venimos trayendo. Bueno, esta cuarta dimensión tiene 48 leyes, muy similares a las 48 leyes físicas, pero aquí, debido a la naturaleza etérica, hay cosas que se pueden, digamos, saltar o se pueden trascender un poco diferente, ¿sí? Entonces vamos a mirar algo y de una vez les voy a comentar. Resulta que existen seres físicos, ¿sí? En medio de muchos misterios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esos seres físicos que habitan esta cuarta dimensión, pero que en cierto momento pueden pasarse a la tercera y los vamos a ver, o pueden de la tercera pasarse a la cuarta, ¿sí? Son todas estas historias de duendes, ¿sí? Todas estas historias, la parte espiritual de algunas cosas de la naturaleza están en la cuarta dimensión, ¿sí? Los elementales, ¿sí? Todas estas partes están en la cuarta dimensión, tienen su realidad, ¿sí? Se pueden tocar, se pueden palpar,
¿sí? Por decirlo hasta en ese sentido, ¿sí? Aquí también en esta cuarta dimensión habita nuestro cuerpo vital, que es lo que está definiendo el tiempo de vida nuestro, ¿sí? Y bueno, y es lo que nosotros acabamos cuando acabamos nuestra vitalidad con procesos de vicio, con procesos, con ciertas cosas. Entonces hay algo ahí para tenerlo muy en cuenta. Aquí este mundo etérico, en esta cuarta dimensión, representa nuestras aguas, que son el 90% de nuestro cuerpo físico. Sí, pues hay órganos en nuestro cuerpo físico que tienen mucha más agua que otros, como el hígado, como el riñón y todo esto. O sea, son más, sí, pues, tienen más porcentaje de líquido, ¿sí? Más acuoso, lo que sea. Y hay otros que pues tienen menos porcentaje, pero entonces se conoce como que en general, más o menos, el cuerpo físico tiene mucha agua y a través de esta parte, que es la parte vital, representa nuestras aguas, ¿sí? Menos la sangre y todo eso, ¿sí? Aquí este tiempo al que nos referimos, que está generando cada ciclo, es el que media entre el nacimiento y la muerte, ¿sí? Y resulta que aquí también hay unos seres que, digamos, gobiernan esta naturaleza. Hay una parte espiritual de cada elemento y lo vamos a ver a partir de aquí. ¿Mm? Y es, por ejemplo, la parte espiritual de los líquidos, de las aguas. Esa parte espiritual se llama las ondinas y nereidas del agua. ¿Mm? Es algo muy interesante. Si antiguamente entonces hablaban de ciertas deidades, del agua, de la deidad del fuego, la deidad, bueno, eso tiene algo de realidad porque hay una parte espiritual que está relacionada con cada elemento y le da cierta característica a cada uno de los elementos. Y es una parte viviente, pero no está en la tercera dimensión, sino está en la cuarta dimensión. Por ejemplo, aquí las ondinas y nereidas del agua. Bien, ¿cómo se ve? ¿Cómo podríamos percibir o dimensionar un poco esta cuarta dimensión? La cuarta dimensión es como si fuera este cuadrado de afuera. ¿Mm? ¿Sí? Este cuadrado de afuera, vamos a acercarlo un poco, es como si fuera la cuarta dimensión. Y este cuadradito de adentro es la tercera dimensión. ¿Sí? Quiere decir que la cuarta dimensión es algo superior y que define muchas cosas y muchos procesos de la tercera dimensión. ¿Bien? Por eso es que uno primero, pues digamos, la cuestión de salud y todo, primero se va a ver y a generar en dimensiones superiores, por ejemplo acá en esta cuarta dimensión, y luego llega a la parte física. Bueno, sigamos entonces, ya igual vamos a acabar con esta parte así como un poco de contarles las características de cada dimensión y vamos a la parte en donde vamos a desarrollar nuestra conciencia y la realidad de esto. Pero miremos, la quinta dimensión de la naturaleza. Esta quinta dimensión de la naturaleza se divide en dos mundos. ¿Mm? Hay una parte que se denomina la eternidad. ¿Por qué se denomina la eternidad? Porque esta quinta dimensión tiene contenida la cuarta. ¿Y la cuarta qué era? La cuarta era un ciclo, era el tiempo medido en un ciclo, ¿cierto? Nacimiento, muerte. Pues resulta que en la eternidad están todos los ciclos de nacimiento y de muerte. Por eso es la eternidad. Por eso esta quinta dimensión que se llama el mundo astral, es con la cual nosotros vimos en el tema número 3 que accedemos con el desdoblamiento astral. Aquí podemos ir al pasado, podemos ver nuestras existencias pasadas, podemos ver muchas cosas del pasado, también podemos ver lo que está sucediendo aquí y ahora y también podemos relacionar algunas cosas y vamos a tener la percepción y simbolismos hasta de una cuestión futura o sueños premonitorios, ¿sí? Porque está la eternidad allí. Esta quinta dimensión está relacionada con nuestro centro emocional inferior, ¿sí? Por eso de ahí las características de que cuando nosotros cuidamos también nuestra alimentación, no comemos tan pesado por la noche y demás, y nos vamos a acostar, entonces pues vamos a ayudarnos en cuanto a la parte del desdoblamiento. Cuando nosotros comemos muy pesado y todo, pues inclusive hasta nos vamos a las infradimensiones, o sea, tenemos pesadillas y todo esto. Entonces también hay una relación y también está relacionado porque esta parte astral está relacionada con nuestros deseos, con nuestra parte emocional profunda. Sí, hay muchas cosas que nosotros aquí pues percibimos como algo suavecito, como que no, pues tampoco, pero allá en el mundo de los sueños
uno se da cuenta que eso tiene un protagonismo tremendo y uno dice, ay, pero ¿por qué tampoco tan extremo? Yo acá no. Ah, porque es que allá sí se ve la intensidad del deseo. ¿Mm? Pero sigamos. Miremos entonces que esta quinta dimensión tiene 24 leyes. Por eso es que en el mundo, en esta naturaleza del mundo astral, de la quinta dimensión, se puede flotar, se puede volar, se puede digamos, transportar muy rápidamente a cualquier lugar del mundo o inclusive salir a la parte del universo, del espacio. Ah, ¿por qué? Por todo este proceso del desdoblamiento y porque hay menos leyes que rigen la naturaleza y el cómo uno va a estar en esta naturaleza. ¿Mm? Bueno, ¿y cuál es la otra parte de la quinta dimensión que está aquí? Se denomina el mundo mental, ¿sí? Está relacionado con el centro intelectual inferior, ¿sí? Y está, digamos, relacionado con toda la parte mental nuestra. ¿Mm? Aquí ya está definida esta naturaleza con 12 leyes, ¿sí? Ya es menos materialidad, es menos pesadez. Y en este mundo mental también hay un desdoblamiento y hay otra forma de percibir esa dimensión. ¿Listo? A ver, por eso es que decimos que en sí es la eternidad. Acá está el pasado, el presente y el futuro en forma continua, todos los ciclos en forma continua. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a percibir aquí el mundo astral? A través del principio de cuerpo astral, ¿sí? Y vamos a percibir el mundo mental con el principio de cuerpo mental que tenemos. Bueno, esta quinta dimensión es de naturaleza molecular. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto en el tema número 3, que hablábamos de el desdoblamiento astral, que el astral es un mundo de naturaleza molecular? Ah, bueno, entonces aquí volvimos a referenciar, porque esa es la naturaleza de esta dimensión, de la quinta dimensión. ¿Mm? Sin embargo, yo les estaba comentando que en la segunda dimensión, incluso, en la segunda dimensión, también es una parte de naturaleza molecular, pero es molecular inferior por la pesadez. ¿Bien? Por eso también podemos ir a la segunda dimensión con el proceso del desdoblamiento. Espero me estén siguiendo, no se me vayan a confundir. Sé que igual esto es de bastante contenido, pero la idea es que vayamos entendiendo lo que más podamos. ¿Listo? Sigamos entonces. Aquí entonces les comentaba que habita nuestro fuego o deseo, ¿sí? Que es lo que maneja nuestro mundo emocional. Y la parte espiritual del fuego, de este elemento, se denomina las salamandras de fuego. Y ellas son las que definen, digamos, cómo es que se genera ese movimiento del elemento fuego y cómo se genera también ese fuego interior nuestro, que está relacionado. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a mirar que el centro emocional, y lo estaba explicando Meli también, que genera unos fogonazos, ya sea de lujuria, ya sea de ira, ¿sí? Eso hasta se calienta el cuerpo de uno, tanto en uno como en el otro. Bueno, sigamos entonces aquí y vamos a ver que está relacionado con la parte del cuerpo astral y esta con el cuerpo mental. Pero ¿qué hay en la parte del mundo mental? ¿Sí? Está la naturaleza atómica. Entonces volvemos a referenciar un poquito esto. En el mundo físico, la naturaleza que predomina es la naturaleza celular. ¿Sí? En el mundo de la quinta dimensión astral es la parte molecular. ¿Sí? Pero como vamos subiendo y cada vez se va minimizando todo, ¿sí? Y tiene más realidad, entonces ¿qué sigue? Sigue la parte atómica. Entonces la naturaleza del mundo mental es atómico. ¿Y qué quiere decir esto? Voy a hacer una pausa y espero desde ya puedan entenderme esto. Nuestra parte emocional y mental, nuestra parte psicológica, ¿sí? Está también en esta dimensión. Habita esta dimensión. Cuando nosotros hablamos de una molécula, la molécula está compuesta por varios átomos, ¿cierto? Bien, pues una molécula puede ser un estado psicológico nuestro. ¿Sí? Puede ser un estado de depresión, puede ser un estado de ira, puede ser un estado lujurioso. Y estamos hablando de una molécula, un conjunto de átomos, ¿sí? Psicológicamente, ya relacionándolos psicológicamente. En el astral. Pero ¿qué pasa en el mental? Pues en el mental ya no es la molécula, sino ya vamos a ver es el átomo. Y el átomo corresponde
a cada uno de los pensamienticos, ¿sí? A cada uno de los detallitos muy, muy, muy ínfimos que está moviendo todo ese estado psicológico. Ahí les dejo esa relación. Miremos entonces que por eso aquí la naturaleza es atómica, ¿sí? Y todo tiene una realidad, ¿sí? Los defectos están cristalizados aquí en esta quinta dimensión. ¿Sí? Por eso decíamos que en el desdoblamiento podemos tener un objetivo, en el desdoblamiento astral o en el mundo de los sueños, que es con lo cual vamos a ir a explorar estas dimensiones. Nosotros podemos tener un objetivo de ver cómo se ve el defecto. Este defecto, ¿cómo se ve? Este defecto se ve de esta forma, se ve de esta otra. Y en el astral, en la quinta dimensión, vamos a ver la molécula. La molécula se puede ver como una figura semi-humana, semi-animal, ¿sí? Como un mostrico, ¿sí? Se puede, esa es la molécula, ¿sí? Ya cuando entramos a esta parte mental, ya se va a ver, es cada uno de los defecticos como personitas que nos van a entregar determinada sabiduría si logramos desarrollar nuestro trabajo interior, ¿sí? Cada átomo corresponde a un proceso de sabiduría, ¿sí? Y aquí se origina el intelecto nuestro. Desde esta dimensión se origina el intelecto nuestro. Por eso es que al tener nosotros condicionado nuestra mente con tantos defectos, pues la parte intelectual nuestra no va a ser en un aspecto superior, sino va a estar en un aspecto inferior con todos los defectos, con todo el ego. La forma de pensar de cada uno de nuestros átomos habita aquí en este mundo mental. Y la parte espiritual de esta parte del aire, de esta parte, del elemento aire, son los silfos y sílfides del aire. Esa es la parte espiritual que domina y gobierna el aire. Decimos que estaba regido por 12 leyes. ¿Listo? Sigamos entonces. Vamos a las últimas dos dimensiones, la sexta y la séptima dimensión, que vamos a ver como las partes básicas de la naturaleza en la que vivimos. ¿Qué habita en la sexta dimensión? Bueno, la sexta dimensión tiene un nombre, se llama la realidad. Cada vez que vamos subiendo, hay menos condicionamientos, hay menos sesgo de la realidad de las cosas, cada vez que vamos subiendo, ¿sí? Entonces, por eso se va a ver más realidad entre más superior la dimensión, ¿sí? Aquí entonces la persona frunce el ceño, ¿sí? Ve, listo, acá en la tercera dimensión. En la cuarta dimensión tiene un tiempo en el cual está desarrollando eso y está enfocando su energía de vida en tales cosas, sus centros internos tendrán una realidad. En la quinta dimensión puede que tenga diferentes estados, ¿sí? La molécula del defecto, ¿sí? Entonces es más realidad. En la quinta dimensión del mundo mental, cada pensamiento está definido, entonces es más realidad, ¿sí? Y aquí es la sexta dimensión, aquí todavía hay más realidad. ¿Por qué? Porque es llamado también el mundo causal, el mundo de las causas. Aquí se puede definir puntualmente el porqué de muchas cosas, la verdad de muchas cosas. Esta sexta dimensión, que se llama la realidad, está dividida en dos mundos. El mundo causal, ¿sí? Que es que todo lo que nosotros desarrollamos humanamente con nuestras decisiones y demás tiene un origen y tiene una consecución de cosas. ¿Sí? Y la otra parte, que es el mundo búdico, que es en donde habita un vehículo de la Madre Divina, ¿sí? Un vehículo del desdoblamiento del espíritu, que es la Madre Divina, y se llama Buddhi, ¿sí? Está relacionado Buddhi con la glándula pituitaria, ¿no? Y esta parte del mundo causal está relacionada con el centro motor, que es el que dirige nuestras obras, palabras, la parte motriz, lo que hacemos. ¿Cuántas leyes son en la sexta dimensión? 6 leyes, ¿sí? Es menos densa esta sexta dimensión. Aquí encontramos lo que es, ha sido y será. Aquí encontramos los planetas del Cristo, los mundos electromagnéticos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere, y aquí volvemos a evocar lo que definíamos en la primera conferencia, y es que debemos entender en algún punto lo entenderemos, ¿sí? O pues desde ya, que Cristo es una parte del Espíritu que también está dentro de cada uno de nosotros, pero necesita desarrollarse.
Y que en el momento en que la persona lo puede desarrollar en su trabajo serio interior, en su trabajo espiritual, que pues está definido, ese trabajo aquí en esta humanidad está bien definido, pues va a poder, digamos, cristalizar esa fuerza a Cristo, ¿sí? Y va a cristificarse. Nosotros conocemos Cristo como Jesús, pero resulta que Él no fue el único que se cristificó. Hubo otros que también hicieron esa misma labor, ¿sí? En diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, en diferente tiempo, y todavía la idea es generar ese proceso ya cada uno de nosotros, porque a la final eso era lo que venía a enseñar, todos los Cristos enseñaron eso, a hacer un trabajo interior. Pero ¿qué sucede? Sucede que a través de en la sexta dimensión están esos mundos y literalmente hay planetas espirituales, ¿sí? Entonces hay soles espirituales que alimentan, ¿sí?, de forma espiritual a todo el universo, ¿sí? Y ahí están, por eso se le denominan los planetas del Cristo, los mundos electromagnéticos. ¿Pero por qué mundos electromagnéticos? Ah, sí, lo que pasa es que veníamos de la molécula en la quinta dimensión, del átomo en la quinta dimensión, cada vez más arriba, ¿no? 24 leyes, 12 leyes, átomo, y ahora vamos a llegar a lo que está dentro del átomo. ¿Qué está dentro del átomo? Ah, pues en el átomo hay dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Vamos a mirar que está el electrón. La naturaleza electrónica, o del electrón, eléctrica de este mundo causal, representa nuestro verbo o energía creadora sexual y todas las creaciones que podemos desarrollar, ¿sí? El electrón del átomo, ¿sí?, es lo que ¿qué hace? ¿Qué hace el electrón del átomo? Bueno, pues vamos a mirar que el electrón del átomo es el que junta átomos, ¿sí? O sea que a la final está generando creaciones también, en un sentido. Es aquí para que vayamos entendiendo ciertas cosas y cómo se relaciona todo, porque es que, o sea, no es que acá se estén acomodando las cosas, no, es que aquí tenemos una claridad de cada una de las dimensiones y esta claridad nos ayuda a ver cómo todo se va relacionando en función de esta realidad. ¿Listo? Bien, sigamos entonces. En este mundo nos movemos con el cuerpo causal, en el mundo causal de la sexta dimensión. Ese mundo causal es donde se juntan todos los vehículos y se recupera lo que llamamos alma, ¿sí? Entonces vamos a poder tener esa capacidad cuando recuperemos todo nuestro 85% de conciencia que está atrapada, ¿sí? Representa nuestro verbo, energía creadora y sexual y todas las creaciones. Bueno, es el alma humana, ¿sí? Por eso les hablaba, es el alma humana. Aquí está el alma humana. Pero ¿qué hay en ese otro que es el mundo búdico, que es el vehículo de la Madre Divina? Ah, pues allá está el alma divina, ¿sí? Ese vehículo que es Budi, que habita en este mundo búdico, es nuestra alma divina, ¿sí? Es con lo cual, pues, la idea es nosotros también unirnos con esa parte superior, ¿sí? Allí entonces está el mundo, el cuerpo búdico, es de naturaleza magnética. Ah, ¿cuál es la naturaleza magnética? Ah, sí, pues entonces está el electrón y está el protón dentro del átomo, ¿sí? Las cargas positivas y negativas. ¿Sí? Aquí está la naturaleza magnética. ¿Y qué pasa con la naturaleza magnética nuestra? Pues que a la final está atrapada también en nuestros defectos, ¿sí? Lastimosamente está atrapada en nuestros defectos. Entonces por eso es que nosotros magnéticamente también atraemos cositas, ¿sí?, de nuestra psicología, sin darnos cuenta. A veces estamos un poco irritados, un poco iracundos. Vamos a determinado lugar, nos hablan con 3 piedras en la mano y nosotros decimos, sí, pero bueno, pues también hay muchas cosas que se están jalando con este magnetismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que al fin y al cabo, en este mundo búdico, que es la parte superior, en esta sexta dimensión, se encuentra ese cuerpo búdico levantado. Es un vehículo de la Madre Divina, que es Budi. Este cuerpo está levantado, no cayó con la contaminación de nuestros defectos, ¿sí? Entonces, en esta parte de la sexta dimensión y en la séptima hay 2 partes del espíritu levantadas. Y esas 2 partes hacen parte del 3% de conciencia libre y despierta que nos está impulsando para hacer nuestro trabajo interior. Por eso decimos que esta parte búdica es la razón de ser del ser.
¿sí? O sea que es una parte relacionada con el amor. Hay mucho significado, hay hondo significado en esto que se denomina la razón de ser del ser. Pero pues dejémoslo mientras tanto aquí y sigamos para terminar acá con la séptima dimensión. Veamos entonces. Sigue la séptima dimensión de la naturaleza. La anterior era la realidad, pero aquí es la gran realidad. Es todavía mucha más verdad. Y acá esto es lo más superior dentro de lo básico de la naturaleza a lo cual podemos llegar y podemos experimentar. Y es lo más bajo a lo cual el espíritu en su pureza puede manifestarse y puede bajar. Veamos entonces. La séptima dimensión de la gran realidad se conoce como el mundo átmico. En este mundo está el cuerpo átmico, ¿sí? Que ahí hay una parte del Padre y hay una parte también, bueno, hay una parte valiosa del espíritu, que es nuestro guerrero particular, que es el que nos va a impulsar también al trabajo interior, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza? Perdón, ¿cuál es la naturaleza de esta séptima dimensión? La naturaleza es luz, ¿sí? Entonces, ¿qué emana de todo el proceso dentro del átomo? Puede emanar luz. ¿Qué es después del átomo y del electrón y el protón? ¿Qué es lo más pequeño? ¿Sí? En este sentido, pues los fotones de luz. Por eso esta es de característica fotónica. Este mundo es de naturaleza fotónica. Es lo más bajo a lo cual puede llegar nuestro ser. Este cuerpo tampoco cayó, se encuentra levantado. Es nuestro guerrero particular. ¿Cuál es el condicionamiento aquí en esta séptima dimensión? Solamente 3 leyes. 3 leyes, ¿sí? Y esas 3 leyes están rigiendo el desdoblamiento del espíritu, ¿sí? El desdoblamiento que conocemos, bueno, inclusive, y esto no es de índole religioso, pero hay una realidad, esas 3 leyes están relacionadas con el desdoblamiento del espíritu que es nuestro Padre interno, con el desdoblamiento del espíritu que es nuestra madre interna y con el desdoblamiento que es el espíritu santificado, ¿sí? Esa es la realidad de esos desdoblamientos del espíritu. Listo, aquí también está, entonces tiene un vehículo, ¿sí? Atman, que es el cuerpo átmico. Vamos a hacer un resumen a ver cómo quedó todo. Bueno, y eso donde está en la glándula pineal, está relacionado con la glándula pineal. Por eso es que ahí hay un asentamiento de Atman, y por eso hay tanto sobre la glándula pineal y que despertar la glándula pineal, claro, porque mire que ahí se encuentra una parte del ser muy valiosa y que está desarrollando la luz, la sabiduría, en la parte de cada micro partecita de nosotros. Resumen. Entonces nosotros en el centro sexual está relacionada la tercera dimensión. Decimos que dio origen toda la parte sexual al cuerpo físico, ¿cierto? ¿Y cuál es la naturaleza de la tercera dimensión? Celular. Tenemos entonces el centro instintivo relacionado con la vitalidad nuestra, ¿cierto? Con el cuerpo vital, con el ciclo de vida nuestro, nacimiento, muerte, con el tiempo, y de naturaleza etérica. El éter, que es otro elemento de la naturaleza y es el precursor de muchas cosas aquí en el físico. Seguimos con el centro emocional inferior, que está relacionado con la quinta dimensión del mundo astral, del cuerpo astral, sí está relacionado con nuestros deseos, con todo ese impulso y demás, y es de naturaleza molecular. En un aspecto de la quinta dimensión, inclusive voy a decir de esta forma para que lo diferenciemos, molecular en un aspecto superior. ¿Por qué? Abro paréntesis, porque la segunda dimensión también tiene una característica molecular, pero en un sentido inferior. Y entonces, y de ahí para abajo, también vamos a encontrar otras características. Bueno, quinta dimensión, luego del astral, es el mental, ¿no? El mental. Entonces aquí habían 24 leyes con respecto al astral, y acá en el mental hay 12 leyes, ¿cierto? Y la característica es atómica, la naturaleza es atómica. Luego viene, relacionado con el centro motor, con las obras y demás,
la sexta dimensión del cuerpo causal, del mundo causal, en donde están todos los electrones, ¿sí?, de cada átomo. Y luego viene la parte el centro emocional superior, donde está la pituitaria, el asentamiento de Buddhi, la otra parte de la sexta dimensión, que es el mundo búdico, en donde está ese vehículo de la madre divina que es Buddhi, el cuerpo búdico, y su naturaleza es magnética, o sea, de los protones, ¿sí?, la otra parte del átomo, que está dentro del átomo. Y también en la glándula pineal está el centro intelectual superior, en donde está todo el proceso de desarrollo de sabiduría y toda pues la mayor capacidad de poder y demás que tenemos, espiritual, ¿sí? Séptima dimensión, cuerpo átmico, el mundo átmico. Allí habita Atman, ¿sí?, nuestro guerrero particular, el que nos impulsa a la revolución de nuestra conciencia, a liberarnos de nuestros miedos y todo, a sacar esas fortalezas, a cambiar realmente, a enfrentarnos a todos los defectos y demás. Y su naturaleza es fotónica. Ahí está la luz que necesitamos nosotros y la que vamos a rescatar de cada proceso, porque ahí está la sabiduría que se va a estar rescatando. ¿Listo? Ahí está el resumen de las dimensiones y de dónde están en nosotros. En la medida en que subimos las dimensiones, son más livianas, hay más realidad, hay menos condicionamiento y bueno, todo tiene su explicación aquí en la naturaleza, ¿no? Ya lo decimos. Vamos a mirar entonces cómo llegamos a ese proceso de las dimensiones, ¿sí? Y tenemos que volver a retomar esto, ¿sí? Reflexionemos y estudiemos esto, ¿sí? Cada dimensión es un nivel de conciencia, quiere decir un nivel de percepción de las cosas. Nosotros entonces, de acuerdo a cómo vamos a recuperar ese nivel de percepción, es que vamos a ganar más realidad de cada dimensión. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues en la medida en que vamos recuperando nuestra energía espiritual, ¿sí? Y eso se va a cristalizar y se va a traducir en liberar conciencia, ¿sí? Que la conciencia está atrapada, entonces se va a liberar conciencia y cada proceso de liberación de conciencia es un nivel de conciencia, ¿sí? O sea, aquí hago énfasis en esto. Todos nosotros tenemos, o sea, estamos, digamos, con la conciencia dormida, que decimos, no, pues estamos dormidos, no somos despiertos a toda la realidad como un maestro, ¿sí?, como un Jesús, como todos estos maestros autorrealizados, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sucede? Que en la medida en que nosotros vamos rescatando realidad de las cosas, entonces, y eso es a través de un trabajo interior de limpiar esa bruma del ego que no nos deja percibir la realidad, sentirla, experimentarla en muchos sentidos, ¿sí?, y cristalizarla, cristalizando la conciencia, entonces son porcentajes de conciencia liberada que va a definir un nivel de conciencia, ¿sí? Ahí vamos y ese nivel de conciencia es un nivel de expresión de sabiduría y amor en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces eso no es algo de que yo tengo tanto nivel de conciencia y sí sé cuándo y sé más, pero entonces salgo con tal cosa y reacciono con tal otra. Bueno, pues entonces, sí, eso está medido en todo lo que desarrollamos nosotros. Y vamos a decir, ¿sí?, eso va a ir subiendo por la médula espinal, se va cristalizando la conciencia liberada, con la transmutación sexual se va fijando, ¿sí? Todo lo que se libera con la limpieza de morir a esa psicología contaminada, la muerte psicológica, todo eso se lleva a la práctica de sexo y se va a ir cristalizando, ¿sí?, para que esa conciencia no se vuelva a atrapar, ¿sí? En la medida en la que no se contamine esa energía creadora sexual y no se expulse con el orgasmo, con la fornicación, pues entonces la vamos a ir cristalizando, ¿sí? No se va a perder. Cada uno de los cuerpos digamos, cada uno de los cuerpos que vamos a crear en el sexo maneja una dimensión diferente, ¿sí? Entonces, pues nosotros ya conocemos el cuerpo físico y ya conocemos que se puede crear un cuerpo físico a través del sexo, pero no es el único cuerpo que podemos crear a través del sexo. Se puede crear, entonces, se puede regenerar el cuerpo físico a través del sexo. Nuestro cuerpo físico lo podemos regenerar nuestro cuerpo vital, podemos crear el cuerpo astral, ¿sí? Ese lo vamos a crear, porque tenemos un principio, un embrión. Vamos a crear el cuerpo mental, porque también tenemos un principio, un embrioncito.
podemos entonces también crear el cuerpo causal y aquí recuperamos nuestra alma. Cuando hagamos todas estas creaciones, aquí recuperamos nuestra alma y nos vamos a unir y vamos a tener la capacidad entonces ya con el cuerpo búdico y luego con el cuerpo átmico. Pero cada cuerpo maneja una dimensión diferente. ¿A qué se refiere? A que maneja la total percepción de esa diferente dimensión, la total realidad, ¿sí? El nivel de conciencia. Sin haber creado determinado cuerpo, no es posible manejar totalmente determinada dimensión, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar que como nosotros hemos degenerado nuestras decisiones y nuestros hábitos y demás, entonces el cuerpo físico se empieza a degenerar, ¿sí? Los alimentos que consumimos, los vicios, todo esto, bueno, empieza a degenerar el cuerpo físico, los defectos somatizan también, entonces empieza a degenerar el cuerpo físico. El cuerpo vital, ¿sí? Él tiene una duración, pero lo mismo, si nosotros acabamos ese cuerpo vital con vicios y con un poco de cosas, también entonces ese cuerpo vital empieza a, se genera todo este proceso de que se degenera, se genera la degeneración del cuerpo vital, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces? Pues lo que sucede es que tenemos que regenerarlo de nuevo en el sexo. El cuerpo astral no lo tenemos un embrioncito, a través de ese embrioncito es que nosotros pues vamos y nos desdoblamos, ¿no? Pero entonces allá no vemos Full HD, allá no vemos así a lo lejos tan claramente las cosas. A veces entonces al no tener este vehículo se ve como borrosito, sino como que nos falta más pericia allá, como percibir mucho mejor. No alcanzamos a ver la percepción al 100%, sino está sesgada, ¿sí? Estamos como al 50% viendo las cosas allá, como si nos faltara gafas, como si nos faltara, como si fuéramos todavía muy inconscientes, como si fuéramos todavía niños que están como aprendiendo a ver las cosas. ¿Qué es eso? Eso es una puerta, eso es una así, bueno, más o menos. Espero me haga entender. Cuando creamos ese cuerpo astral ya solar, ahí sí ya tenemos una Full HD, ya se ve todo, ya se ve tal cual las cosas como son, ya tenemos la conciencia de estar allá plenamente. Es más, cuando se fabrique ese cuerpo astral ya ni práctica de desdoblamiento astral necesitamos hacer, simplemente la persona se acuesta y pum, ya se desdobla. O no se acuesta, se sienta y dice, bueno, me voy a desdoblar y listo, ya. Sí, eso puede suceder cuando se tiene el cuerpo astral creado. ¿Sí? Bueno, igual después ahorita, por favor, ojalá lleguen al tema 11, que ahí se explica unas cositas relacionadas, porque aún así hay algunas personas que pueden tener esa capacidad astral, pero no necesariamente porque estén desarrollando un trabajo interior en este momento, sino porque tal vez han hecho algo antes y bueno, pueden traerlo ya de antes. El cuerpo mental lo mismo, ¿sí? Podemos entonces crear ese cuerpo mental y ya vamos a tener más realidad ya. El cuerpo causal recuperamos nuestra alma y nos unimos con el búdico y se desarrolla toda la sabiduría del cuerpo átmico. Bueno, entonces, ¿cómo se crean estos cuerpos? Y aquí esto es algo muy fundamental de cómo vamos a desarrollar esta creación y entrar a esta percepción de las cosas, ¿sí? ¿Cómo se crean estos vehículos? Ya lo hemos hablado, ¿sí? Y vamos a ver que cada vehículo tiene un mundo completo, ¿sí? En donde se está desarrollando, así como esta imagen que tengo aquí atrás. Los cuerpos se crean a través de el uso sabio de la energía creadora del espíritu o la energía creadora sexual, ¿sí? La energía creadora sexual que está contenida dentro de la semilla nuestra, que en el varón es el esperma y en la mujer es el óvulo, ¿sí? Ahí hay una energía espiritual precursora de la creación, ¿sí? Esto ahí está sintetizado mucho y lo vamos a mirar, que a través de esta práctica llamada el suprasexo se va a poder canalizar esa energía que se va a refinar a través de nuestro propio equilibrio, ¿sí? Para no tener esa energía contaminada por nuestros defectos, sino la vamos a tener refinada. Entonces vamos a tenerla refinada, vamos a evitar dársela a los defectos, engordarlos, sino voy a tenerla para mi conciencia, pidiendo muerte a cada yo,
yo tengo ira, yo estoy pensando en esto, yo estoy sintiendo esto, yo estoy hablando esto, elimíname, pues, descubro que es un defecto y lo voy eliminando. Entonces a partir de eso se va refinando esa energía y esa energía refinada es la que nos va a ser la materia prima para ir al sexo y fijar esa energía refinada a través de la columna vertebral para ir haciendo la creación. Pero para esto hay que descontaminar la energía trabajando día a día, haciendo un trabajo interior. Por eso decimos que esto es para una seriedad con nuestro avance interior. Si entendemos que cada cuerpo tiene su propia energía, sus propias aguas, ¿sí? Que en esencia esa energía creadora que se tiene que refinar para cada vehículo se le denomina el mercurio de los alquimistas, ¿sí? Y que cada uno debe pasar por su propio proceso, vamos a entender que también el principio de todo es desarrollar lo que denominamos la castidad. La castidad es la pureza que se va a alcanzar en pensamiento, emoción, en obras, en palabras, pero que también va a cristalizarse como algo llamado prender el fuego sagrado. Prender el fuego sagrado es que por un nivel de purificación con respecto al defecto que más contamina la energía y más la desperdicia, llamado el aspecto psicológico del yo fornicario, el yo fornicario sí se llama, se va a trabajar intensamente, eso lo vamos a profundizar, no se preocupen, y a través de esa purificación a la persona se le va a prender el fuego espiritual en la base de la columna y ese fuego espiritual es el que va a coger la energía refinada y la va a fijar como si fuera una forja. ¿Sí? Por eso esto también se le denomina la forja de los cíclopes. Como si fuera una forja, ese fuego va a forjar ese metal que es el mercurio refinado a través de la columna vertebral y eso va a dar la creación de cada cuerpo. No se preocupen que igual esto lo vamos a ir desmenuzando para que todos lo comprendamos cada vez mejor, ¿listo? Pero veamos que lo importante es para tener este éxito en este proceso, es llegar a autoobservarnos muy bien para eliminar de nuestro mundo interior cada uno de los defectos, en la mente, en el sentir, en todo. Vamos a tener la máxima concentración en la práctica de suprasetsu. Ya explicamos la práctica de suprasetsu en el tema número 1, se explicó paso a paso. ¿Sí? A la final pues vamos a tener un equilibrio de los centros para tener la energía disponible y poderlos concentrar al máximo en la práctica de suprasetsu, experimentar amor, ¿sí? Allá en esa práctica de suprasetsu no es una práctica aburrida, no es una práctica que no se va a disfrutar, se va a disfrutar mucho, porque vamos a experimentar el sentir amor en el sexo, ¿sí? Eso es algo pues maravilloso para todos y ojalá todos la pudieran experimentar. Así garantizamos una práctica exitosa de transformar esa energía creadora del espíritu, esa energía creadora sexual, la transmutación sexual. Transmutación, que es la transformación, el cambio de los metales, ¿sí? Y se hace en el sexo. Por eso se denomina transmutación sexual. Bien, ¿cómo se conquistan las dimensiones? Creando cada uno de los vehículos. Pero no es solamente eso, sino vamos a ganar la conciencia para cada dimensión. Entonces, con la muerte psicológica vamos a limpiar esa energía. Con el nacimiento vamos a fijar esa energía para crear los cuerpos y vamos a generar el compartir, digamos, el ánimo y compartir parte de la claridad para que cada uno desarrolle su propio trabajo interior, para que cada uno pueda experimentar la realidad de las cosas. Eso se le denomina el sacrificio por la humanidad. Ese es el pilar que denominábamos la mística. ¿Sí? Pero mística no velas y velones y eso, sino el amor por el trabajo interior que uno puede realizar y por también el ánimo al trabajo interior que pueden realizar los demás. Bien, con esos tres grandes trabajos es que nosotros vamos a hacer todo este proceso de conquistar las dimensiones, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede algo y es que nosotros vamos a entender esa parte consciente de cada dimensión. Entonces vamos a mirarlo, ¿sí? Cuando nosotros nos dejamos del impulso de cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Entonces le damos placer a cada uno de nuestros yoes o defectos y vamos a estar en la primera dimensión de un punto a otro entre placer y dolor, placer y sufrimiento, ¿sí? Mucho placer,
después va a haber cierto dolor, las consecuencias, ¿sí? Pero como estamos desequilibrados, el ego todo nos manda para un lado y para el otro. En un punto el placer y en otro punto el dolor, formando la longitud de la primera dimensión. En la segunda dimensión decíamos que era la superficie. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos toda la apariencia de las cosas, la apariencia de virtudes, la apariencia de bondad, la apariencia de paciencia, pero eso no sirve, tenemos que quitar toda esa apariencia y tenemos que darle, o sea, es una frase de cajón, ¿no? Que mira la esencia, no la apariencia, pero en verdad debemos reflexionarlo para valorar las cosas en su sentido más real y no en función de las apariencias. ¿Sí? Si nosotros meditamos y reflexionamos en eso, entonces estamos saliendo de esa percepción de estar nosotros viviendo en esa segunda dimensión y estamos llegando realmente a vivir en esta tercera dimensión. ¿Y cómo se vive esta tercera dimensión? Viviendo en el instante, autoobservándonos para que no nos domine cada uno de los defectos y que nos manda placer, dolor, ¿sí? Que nos impulsa a esto y nosotros como muñequitos respondemos, mirando en qué momento se manifiesta la personalidad, queriendo aparentar cosas en vez de hacer un trabajo interior, ¿sí? Y hacer verdaderamente el perdón o hacer verdaderamente el querer decir las cosas bien, hacer las cosas bien, ¿sí? O en qué momento hasta se puede manifestar nuestra conciencia. Entonces, solamente se puede llegar si nos autoobservamos y vivimos este instante aquí en la tercera dimensión. ¿Cómo vamos a tener la conciencia de la cuarta dimensión mientras tanto aquí y ahora? Pues valorando la energía de vida que tenemos, haciendo el proceso del equilibrio de los centros. ¿Sí? Recordemos que eso es algo muy valioso. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Cómo voy a extraer la conciencia aquí y ahora de la quinta dimensión? De las emociones, pues estando pendiente, autoobservando mis emociones, todos esos impulsos de deseo por esto, que mi fuego, mi ánimo se me va para un lado, se me va para el otro, por mis defectos, ¿no? Entonces voy a manejar eso y voy a poder estar presente aquí y ahora en la quinta dimensión, ¿sí? Lo mismo, mis pensamientos, porque emociones y pensamientos están en el mundo astral y en el mundo mental, ¿no? Y que es algo muy curioso, y aquí les doy un tip, que si nosotros estamos pendientes de eso, pues también vamos a estar pendientes cuando nos vayamos a desdoblar. ¿Sí? Ahí les doy ese tip, esa pista. ¿Cómo vamos a vivenciar la sexta dimensión aquí y ahora mientras tanto? Ganando voluntad, amor para la parte consciente. ¿Y cómo vamos a estar aquí y ahora mientras tanto extrayendo ciertas cosas de la séptima dimensión? Bueno, tenemos unas formas de meditación en la cual vamos a extraer esa sabiduría superior. Veamos entonces, no es posible ascender en las dimensiones superiores sin eliminar lo pesado y lo grotesco de nuestra personalidad, de nuestros defectos. No es posible la representación real en una dimensión sin haber creado el cuerpo correspondiente, ¿no? ¿Podemos visitarla? Sí, claro, sí podemos visitarla. ¿Podemos vivenciarla, comprobarla? Sí, claro. Pero así, full, solamente con el cuerpo creado. ¿Mm? Vinimos acá a este planeta a autorrealizarnos. Somos un condensador de energía y hay una forma aquí en la cual el espíritu está tratando de hacer una obra. ¿Sí? Solamente nosotros debemos ayudar para generar esa obra. ¿Sí? Y es un esfuerzo individual y propio. ¿Mm? Tenemos que limpiar toda esa parte contaminada que a la final va a ser posible también bajando a la parte más inferior nuestra. Esto lo vamos a ver en el tema número 9 que se denominan las infradimensiones. Lo vamos a explicar mucho mejor cómo es que vamos a bajar esas infradimensiones para rescatar ese 97% de conciencia atrapada. Mientras tanto, ese trabajo lo vamos a hacer con la muerte psicológica, limpiándonos interiormente. Sin trabajar sobre nosotros mismos no es posible crear nada superior y he aquí cómo vamos a comprobar cada una de las dimensiones. Miremos, existe algo, es una realidad que nosotros decimos, yo no creo en brujas, pero de que las hay, ¿sí? Y es que existen los estados yinas. Los estados yinas es un estado en el cual los cuerpos físicos entran en la cuarta dimensión y como la cuarta dimensión tiene, digamos, se puede mover en las leyes un poco diferente, entonces puede transformar su cuerpo físico, ¿sí?
a través de los estados jinas, entonces vamos a decirlo, hay dos clases de jinas. Están los estados jinas blancos y los estados jinas negros. Los estados jinas, o bueno, los estados jinas no, los jinas blancos son las personas que están desarrollando un trabajo espiritual y muy serio, y experimentan esa dimensión, listo, digamos con un ánimo de experimentarla, con un ánimo de comprobar ciertas cosas, de apoyar de pronto algún tipo de proceso interior nuestro, pero hasta ahí. En la cuarta dimensión hay templos también, ¿sí? Hay templos escondidos, hay muchas cosas. El Santo Grial, que se desapareció acá físicamente, cuentan los maestros que está en la cuarta dimensión, en un templo. Se desapareció físicamente, pero está ya físicamente en la cuarta dimensión. Pero también hay jinas negros. ¿Cuáles son los jinas negros? Cuando las brujas se transforman en chulos, en pajarracos, cuando se transforman así en esos animalitos y todo, eso es mediante los estados jinas. Y es el cuerpo físico que se transforma a través de la cuarta dimensión. Hay jinas blancos también. En la Sierra Nevada, los que pues hay ciertas personas que no se han desviado de su camino espiritual y ellos pueden transformarse en jaguares, pueden transformarse en animales, en águilas. ¿Sí? Por ahí había una historia muy interesante de una persona que es un jina blanco y él se transforma en un cóndor aquí en los Andes. Es algo interesante. Bueno, para ir de la tercera a la cuarta dimensión son los estados jinas. Para ir de la tercera a la quinta dimensión y a la segunda, y bueno, hasta de ahí para abajo, es el desdoblamiento astral. Para ir de la tercera dimensión, aquí donde estamos, a la sexta dimensión y a la séptima dimensión es mediante procesos de meditación que vamos a explicar durante todo el curso. Ya hemos hablado uno con lo cual vamos a extraer la realidad de cada escena y es a través del proceso de muerte psicológica reflexiva, de meditación reflexiva, ¿sí? Igual lo vamos a hacer las personas que vayan a participar de la práctica del día de mañana a la madrugada. Vamos a hacer una práctica de meditación para que pues, igual pues, lo experimenten el proceso de muerte reflexiva. Es necesaria la práctica de estos métodos para comprobar las dimensiones, conocerlas en forma directa, mientras fabricamos los cuerpos. ¿Listo? Aquí ya termina la conferencia. Aquí simplemente se hace un resumen de todo este proceso, ¿sí? Y cómo vamos a llegar en cada dimensión, cómo vamos a generar esa comprobación de cada dimensión mediante estas herramientas prácticas de la ciencia consciente, la meditación para sexta y séptima, el desdoblamiento para la quinta y desdoblamiento para la segunda y de ahí para abajo los estados jinas para la cuarta. Y acá vemos los centros relacionados con cada dimensión y con cada cuerpo y la naturaleza. Esto es un resumen completo de la conferencia, mejor dicho. ¿Sí? Bien, vamos a mirar entonces qué inquietudes se generaron. La idea es poder generar a través de esto un entendimiento de la naturaleza de las cosas y que sepamos que hay una realidad y que todo tiene una explicación en la verdad de las cosas. Y si queremos buscar la verdad y si queremos vivenciarla, lo podemos hacer. Tenemos la oportunidad. Bien, vamos a mirar entonces qué inquietudes se generaron. Para recibir el audio, el PDF, las tutorías, nos escriben a este número en pantalla. Igual a continuación se los voy a volver a dejar. La próxima conferencia es una conferencia muy importante, muy valiosa, en donde se va a desarrollar las conjuraciones, que son los cantos mántricos de poder, de armonía y defensa para nuestro trabajo interior. No es para ir a atacar a nadie, ¿no? Conjurar, de nuevo, igual lo explico, ¿sí? No es algo relacionado con el satanismo, todo esto, ¿no? Sino conjurar es resolver el problema de la armonía del lugar o resolver un ataque con esta vibración superior que es el poder de los cantos mántricos y el poder de las palabras, de los mantras que nos dejaron por misericordia con la humanidad los maestros. ¿Listo? Esa va a ser la próxima conferencia, los esperamos el martes, ¿listo? Igual las personas que están en el grupo, en el grupo de WhatsApp, pues ahí se le envía el recordatorio y todo para que estén pendientes.